Hola, ¿cómo les va? Soy la profesora Andrea de los Reyes. Esta es la clase que le habíamos prometido sobre buscadores académicos. La idea, además de mostrarle algunas herramientas que van a poder utilizar para sus trabajos, es que esta clase sea la puerta de entrada a otro espacio que nos interesa muchísimo desarrollar desde la cátedra, que tiene que ver con la comunicación de la ciencia. Entendemos como la comunicación de la ciencia como los múltiples aspectos que tiene eh, vinculado al ejercicio eh, de la profesión como periodistas o comunicadores, vinculado al periodismo científico y también al trabajo académico, científico, y cómo esto se comunica. En esa línea tenemos como dos espacios a la vez que tienen, por un lado, lo referido a la escritura académica que ustedes seguramente vieron en años anteriores, con las formas de citación, con las normas APA, el estilo de escritura académica, etcétera, que también vamos a trabajar en la cátedra. Y en el otro lado, a la comunicación de los resultados de la ciencia en las distintas disciplinas. Sobre esto vamos a trabajar en esta clase que la dividí de alguna manera como en tres escalones, ¿no? Pensar esta, eh, pensar esta idea de comunicar la ciencia en tres escalones. Por un lado, que van a ver ahora sobre qué se trata este mantra, que es publish o perish, que sería algo así como publica o perece. El segundo escalón, los papeles, la ciencia en los papeles, ¿dónde está la ciencia? En qué papeles, digamos, ideales, modélicos. Y el tercer escalón tiene que ver con cómo circula el conocimiento científico, ¿no? ¿Y cómo podemos encontrar eso? ¿Cómo podemos buscarlo? Bien, bueno, este mantra que les decía, publish or perish, como casi un mandato, no casi, es total y completamente un mandato para el trabajo académico, implica en la actualidad, vamos a hacer un paréntesis para el trabajo académico en la actualidad, pero también forma parte del método científico, ¿no? Publicar porque es indispensable publicar los resultados de las investigaciones, ¿no? Eh, Algunos autores incluso hablan de que en la actualidad el objetivo de la ciencia es publicar. ¿En qué sentido? Nosotros podemos pensar en los objetivos de la ciencia como la actividad del hombre para generar conocimiento nuevo, para mejorar la calidad de vida de las personas, etc. Entonces, ¿por qué el objetivo es publicar? Y básicamente el objetivo es publicar por la palabra clave que está puesta aquí en esta presentación, que es la de reproductibilidad. ¿Qué quiere decir reproductibilidad? Quiere decir que eh, en este ideal teórico o modélico que es el laboratorio para todas las disciplinas científicas, el experimento o las observaciones puedan ser reproducidas por otros investigadores, además de los autores eh, del primer trabajo. La idea es que se pueda reproducir los resultados y las observaciones o contrastarlos, contrarrestarlos, responderlos o criticarlos. Entonces, la reproductibilidad es eso que singulariza a la ciencia y además a la redacción científica. Entonces, el científico, la científica, el académico, la académica, tiene que hacer ciencia, no solo tiene que hacer ciencia, sino que además la tiene que escribir. El quehacer de la ciencia implica la publicación de los resultados. Acá acá en el prefacio de este libro, que es de Robert Day, escribió un bestseller que es Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Él pone en el tercer párrafo que yo les traigo aquí en esta presentación como una explicación bien concreta de por qué es indispensable para la tarea científica publicar. Y dice, un experimento científico, por espectaculares que sean sus resultados, no termina hasta que esos resultados se publican.
De hecho, la piedra angular de la filosofía de la ciencia se basa en la premisa fundamental de que las investigaciones originales tienen que publicarse. Solo así pueden verificarse los nuevos conocimientos científicos y añadirse luego a la base de datos que llamamos precisamente conocimientos científicos. ¿Se entiende? Entonces, una vez que el equipo trabajó en algún tipo de experimento, observación, de análisis teórico, se pone a disposición de la comunidad científica. ¿Cómo se pone en un primer escalón a disposición de la comunidad científica? A través de una publicación, ¿sí? ¿Dónde ocurre esto? Ocurre esencialmente en las revistas científicas, ¿sí? Pero también en otros espacios de publicación. Vamos primero a las revistas científicas y después vamos a volver también. Te pongo acá, le pongo el ejemplo de Le Journal de Sciences, que fue la primera revista científica de Europa, que se publicó en 1665. Fíjense el contexto en el que se publica, el contexto en el que se estaba estableciendo el método científico como una práctica humana con normas propias, etc. Todo eso va ocurriendo en ese contexto socio-histórico, cultural, en el que empieza a aparecer la necesidad de publicar los resultados de las investigaciones, ¿no? Obviamente, entre lo que eran esas primeras revistas a las revistas del siglo XVIII, del siglo XIX y en las actuales hay universos de diferencia. Otras publicaciones son las actas de congresos, publicaciones sin referato, libros, publicaciones institucionales. Me gustaría marcar esto de las actas de congresos. Las actas de congresos son los artículos, las ponencias que uno va a presentar a un congreso. Un congreso es el primer espacio en el que se pone en discusión un trabajo académico. Es ahí donde empieza a foguear, digamos, a conocer la reacción, los comentarios, las críticas de los pares de la disciplina sobre determinadas ideas de un autor o una autora, un investigador. Bueno, sobre las revistas científicas, acá hay una cuestión que me parece bastante interesante marcar, que es que las revistas científicas más prestigiosas son evaluadas por pares, de pares de la comunidad científica, ¿no? De cada especialidad, etc. En un intento de asegurar un máximo de estándares de calidad, así como su validez. Los artículos publicados en cada edición, además, representan lo más actual de cada disciplina, ¿sí? Lo que se publica en las revistas científicas es lo que se está investigando ahora, los desarrollos actuales. Y llegamos entonces al tercer escalón que habíamos hablado, el equipo de investigación completó el circuito del proceso del quehacer académico que tiene que ver con publicar los resultados, consigue una revista, lo evalúan los pares y sale al mundo ese trabajo. ¿Qué pasaba hace 20, 30 años? Las revistas científicas eran bastante complejas de conseguir, se pagaban en dólares, aún hoy hay algunas muy, muy importantes que se pagan en dólares, y era de muy difícil acceso para países, para investigadores, trabajadores de la ciencia, de países periféricos como Argentina o la mayoría de los países de Latinoamérica, era de muy difícil acceso, con lo cual se relegaba, a la vez se relegaba el trabajo, el desarrollo científico local por la falta de acceso o más que falta, las restricciones para el acceso. El material era un material físico que se publicaba y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre Internet, que transforma radicalmente las formas de producción y circulación del conocimiento, y ahora los investigadores, más que la falta de acceso a esas revistas,
a esas investigaciones, se encuentran con el problema de lo inabarcable de la cantidad de información, conocimientos, resultados, artículos, papers que hay en circulación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto es buscar una aguja en un pajar, ¿no? Porque tenemos una infinita cantidad de información. Por ejemplo, en los motores de búsqueda más importantes del mundo, tenés una infinita cantidad de información de todo tipo, ¿no? Pero además, bueno, empezamos a aplicar filtros. También tenés una infinita cantidad de información en la mayoría de las disciplinas, no en todas, de acceso gratuito. Ahora, las revistas indexadas, la gran mayoría de la circulación del conocimiento científico es libre. Es libre en cuanto a gratuidad y a posibilidad de acceso. Esto vamos a hacer un paréntesis que no ocurre en todas las disciplinas. Hay algunas investigaciones hay algunas revistas que aún son pagas y son revistas caras, pero en general el conocimiento acá, va tendiendo cada vez más hacia el libre acceso. Pensemos cómo todos los científicos y científicas del mundo compartieron toda la información que en muchos casos es restringida para la fabricación de vacunas contra el coronavirus, y ahora eso es de libre acceso para todos los científicos del mundo para que puedan avanzar más rápido en el desarrollo de una vacuna. Bueno, entonces nos encontramos en este tercer paso, que es el que seguramente a ustedes más les interesa, que tiene que ver con, bueno, ir buscando las formas de trabajar en los buscadores, ¿no? Acá marcamos, nosotros diferenciamos 4 tipos de buscadores. Podríamos hacer otro tipo de categorías. Esta es la que yo le propongo como forma más sencilla de organización, que tiene que ver con los buscadores generales, en donde está todo así, pero con las complicaciones que eso tiene. Los buscadores indexados o especializados que en realidad están organizados en grandes áreas del conocimiento o por idioma. Algunos institucionales, también las instituciones tienen sus propias formas de dar a conocer el trabajo científico que hacen. Vamos a ver qué tipo de instituciones están marcadas. Y finalmente los reservorios o archivos. En los reservorios archivos nos podemos encontrar con una infinita cantidad de información de todo tipo. Acá les marqué, acá, si ven, está el Google académico, que es Scholar Google, también lo van a encontrar así. Es digamos, el más general, el primero que les permite iniciar una búsqueda. Primero, Google Académico o Scholar Google es uno de los sitios más generales. Fíjense cómo en este momento, esto era lo que yo le comentaba, que había muchísimas revistas, sino todas las revistas científicas, que están liberando sus contenidos para donde se publica
publica en Revista Venezolana 2012 y donde se encuentra la lucha contra el coronavirus. Fíjense, están en este caso en Redalyc, que es un otro buscador o una plataforma, digamos, como una biblioteca virtual. Y también, esto es interesante, Google Academic nos permite ver la relevancia de cada artículo que está subido, ¿no? Por ejemplo, en este caso fue citado este mismo artículo 29 veces. Entonces es bien interesante cómo toda la información que nos brinda solamente la entrada, ahí ustedes pueden ir viendo la relevancia de lo que están buscando. Insisto, apliquen los filtros. Acá se pueden aplicar filtros por cronológico, por idioma, etc. Fíjense, otra posibilidad que les da Google es crear alertas. Estas alertas, por ejemplo, yo les recomiendo un montón, si ustedes tienen un tema, así como un macro tema de lo que quieren hacer de su tesis, creen alertas con las palabras claves para sus tesis. Entonces, Google Academic le va dando los artículos que se están publicando sobre el tema. Bien, vamos al segundo, que es cielo. Vieron que nosotros habíamos hecho como una edición entre generales y las que son más especializadas e indexadas. Cielo es una de ellas. Acá van a encontrar una también infinita cantidad de publicaciones, pero en este caso sí son específicamente de revistas científicas, ¿no? Revistas científicas, bibliotecas y libros de las universidades. Fíjense, por ejemplo, yo pongo la palabra urbanismo y me aparece como 800 entradas como resultado. Se va reduciendo, digamos. Si yo pongo en Google común urbanismo, me saltan algo así como 300.000 entradas. En Google académico serán unas 10.000. Acá en cielo, que ya es una biblioteca como más curada, la cantidad de entradas va a ser mucho menor. Fíjense de nuevo, la cantidad de información que nos brinda cada entrada. El título de la publicación, los nombres de los autores, dónde fue publicada, el número de página y, por supuesto, el artículo en sí mismo. Nuevamente, filtros. Utilicen todos los filtros que puedan para poder, digamos, limpiar ese pajar, digamos, poder sacar la mayor cantidad hacer más específicos, más concretos en la búsqueda. La tercera categoría que nosotros proponíamos de buscadores era la de instituciones generales, las universidades, las instituciones profesionales, las instituciones científicas. La mayoría tienen sus propias páginas y a la vez sus buscadores dentro de las páginas. Esta me parece que es una de las más completas del mundo puedo decir, que es Medline Plus, que es de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. En esta gran biblioteca van a encontrar las dos categorías de artículos que nosotros trabajamos. Las categorías que son vinculadas específicamente al quehacer científico, que son los papers, sobre los distintos temas médicos, y por otro lado hay mucha comunicación para la comunidad, ¿sí? Entonces estas dos en esta biblioteca van a encontrar todo esto. Y finalmente los reservorios son como los grandes archivos que hay online sobre, por ejemplo, revistas, diarios, fotografías, incluso revistas académicas. Por ejemplo, que yo uso siempre ejemplo porque me parece que está muy bien hecho, es el archivo histórico de revistas argentinas. En este archivo histórico van a encontrar muchísimas de las revistas argentinas, las revistas científicas argentinas desde el siglo XX, y también esto, ¿no? Los estudios críticos de esas revistas, ¿sí? Entonces, eso está muy bueno porque ustedes pueden saber sobre qué se está discutiendo. Bueno, eso en algunos reservorios se encuentran con eso. Bueno, entonces la idea era más o menos cubrir estas cuatro categorías que les pusimos. Nosotros vamos a subir este listado de buscadores, vamos a subir otro listado un poquito más completo de buscadores, y para que ustedes puedan encontrar todo lo posible sobre las disciplinas con las que les tocan trabajar. Lo importante es que ustedes puedan, digamos, distinguir qué tipo de información es científica, académica, o incluso es destinada a la comunidad,
pero con las fuentes adecuadas. Pueden identificar cuáles son las fuentes correctas para la información.